Hola, ¿sabías que en nuestro país hay al menos 1.200 sismos detectados al mes? Con esta cápsula aprenderemos dónde y por qué tiembla en Costa Rica. Marino Proti, sismólogo y director del Opsicori, nos hablará sobre sismología en nuestro país. Hola, mi nombre es Marino Proti, trabajo como sismólogo en el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica y es un placer para mí estar aquí con ustedes y agradezco la invitación de la Comisión Nacional de Emergencias para venir a contarles sobre dónde y por qué tiembla en Costa Rica. Y es que, como vemos en la siguiente imagen, la región de nuestro país es una región rodeada por placas tectónicas. En otros lugares del mundo tiembla porque hay dos placas interactuando. En Costa Rica tenemos 5 placas tectónicas que producen sismicidad para todo el país. La parte norte de Costa Rica está en la placa del Caribe y la parte sur está en la placa de Panamá. Y prácticamente Costa Rica está partido a la mitad y el límite pasa justo en medio del país por el Valle Central. En la zona del Pacífico tenemos la placa del Coco que se está introduciendo por debajo de la placa del Caribe bajo la península de Nicoya y se subduce o se introduce, la subducción es la introducción de una placa por debajo de la otra y se subduce por debajo de la placa de Panamá en la región sur del país. Tenemos también actividad sísmica en la parte de atrás de nuestro país, en el Caribe, como consecuencia del desplazamiento de la placa de Panamá sobre la placa del Caribe. Y prácticamente los movimientos en Costa Rica, la actividad tectónica en Costa Rica está controlada por este proceso de subducción, que es la introducción de una placa por debajo de la otra. Y en el caso de Costa Rica, es la placa del Coco que se mete por debajo de nuestro país. Entonces, en este proceso, realmente lo que ocurre es que la placa oceánica se desplaza de una manera continua, no se detiene ni cambia la velocidad y cuando se acopla con la parte superior, empieza a llevarse la placa consigo hasta que ya no soporta y se da un deslizamiento. Ese deslizamiento súbito es el terremoto, pero durante todo ese proceso de acumulación de esfuerzos se están transmitiendo las deformaciones hacia el interior del país. Entonces hay activación de fallas locales, fallas muy superficiales, que en muchos casos producen más daños que terremotos en la misma zona de subducción. Entonces este proceso continuo, porque es continuo, está generando actividad fuerte, terremotos grandes, sobre todo bajo la península de Nicoya, como vemos en la siguiente figura, en donde los sismos grandes de subducción o los terremotos grandes de Costa Rica ocurren bajo la península de Nicoya, bajo la península de Osa y en el Caribe sur de nuestro país. Ahí ocurren terremotos con magnitudes mayores que 7 y es precisamente este proceso de subducción y este empuje de la placa del Coco cuando se acopla en trasladar esa deformación hacia el interior del país. Y los grandes sismos de subducción ocurren en ese contacto, donde hay la fricción entre las dos placas, que es más o menos como desde 5 hasta unos 40 kilómetros de profundidad. Después de 40 kilómetros de profundidad todavía hay actividad sísmica, pero no por choque entre placas, es deformación interna de la placa que se subduce, la placa que se está introduciendo, que es la placa del Coco, sigue metiéndose en el manto y llega a profundidades casi de 200 kilómetros y sigue teniendo sismos dentro de la placa, ya no por choque de placas, sino internos. Entonces, esa es una fuente importante de actividad sísmica y eso, toda esta actividad nosotros la estamos registrando con una red muy densa. Tenemos instrumentos en todo el país, prácticamente en todo el país estamos monitoreando y esas señales sísmicas llegan en tiempo real al Opsicori. Inmediatamente que ocurre un sismo, nosotros en el Opsicori tenemos la capacidad de localizarlo y enviar un mensaje y esto es una muestra de la cantidad de sismos que ocurren en el país. Perdemos la dimensión, pero el Opsicori localiza alrededor de 1.200 sismos cada mes, o sea, son más de 15.000 sismos por año. Eso los que podemos localizar, pero ocurren muchísimos más. O sea, podemos hablar del orden de unos 50.000 sismos que pueden ocurrir al año en Costa Rica. Entonces prácticamente está temblando en todo lugar a lo largo de todos estos límites de placas que son límites muy activos y de la parte interna de la deformación interna de las placas. Y como vemos en la siguiente figura, ese es el proceso como se da. Tenemos una animación de cómo la placa que se subduce, que son estas flechas, ese es el equivalente a la placa del Coco, el movimiento es continuo, llega un momento en que se acopla muy fuerte con la placa superior y comienza a llevarse la placa superior hasta que ya no soporta, revienta, se da la deformación, toda la parte costera se desplaza hacia el mar
y se levanta la parte frontal y se hunde la parte de atrás, y eso en muchos lugares es lo que genera los maremotos o tsunamis. Y aquí en esta otra figura podemos ver cómo se dio ese desplazamiento, cómo pudimos documentar este desplazamiento antes del terremoto de Nicoya. O sea, eso precisamente estaba ocurriendo, la placa del coco se estaba metiendo y se estaba llevando a la península consigo, la empujaba hacia el continente, todo esto, la deformación, los vectores, vemos toda la península de Nicoya desplazándose hacia el noreste hasta que ocurrió el terremoto, y en la siguiente podemos ver el efecto de ese terremoto. Bueno, la península se desplazó hacia el mar y se levantó en la parte oeste de la península y se hundió en la región del Golfo, y este proceso es repetitivo. En el caso de Nicoya sucede cada 50, 60 años, pero también lo tenemos en la zona sur del país. Y en la siguiente imagen podemos ver la red que estamos diseñando y construyendo en la zona sur para precisamente captar esto mismo que captamos para el terremoto de Nicoya en 2012, poder captarlo con un siguiente terremoto que ocurrirá en la zona sur del país. Ahí ya podemos ver, como vemos en la siguiente imagen, el mismo patrón de deformación, la península de Dos y toda la zona sur del país desplazándose hacia el noreste. Podemos inclusive invertir esos vectores, y en las siguientes figuras vemos el parche que está acoplado, que eventualmente tendrá que deslizar para generar un terremoto importante en la zona sur. Entonces, en resumen, en la siguiente figura vemos los lugares donde tiembla en Costa Rica, asociados por dos rangos, los de profundidad, digamos, sismos con profundidades menores a 40 kilómetros ocurren como consecuencia de este choque de las placas, ocurren en el interior del país, en el contacto entre la placa del Caribe y la placa de Panamá, ocurren en el sureste, en la parte sur del Caribe, por el choque de la placa de Panamá con la placa del Caribe, y tenemos sismos también a lo largo de la cadena volcánica, producto de la actividad volcánica, y a lo largo de fallas locales, fallas pequeñas que hay al interior del país que no están asociados a límites de placas. Toda esta es actividad prácticamente en contacto entre placa, la superior, y la intraplaca, sismicidad que no tiene relacionada con choque de placas, es esta en estas fallas pequeñas al interior del país. Y también todos los sismos que ocurren en profundidad más allá de 40 kilómetros, todos los sismos que ocurren en el país ocurren dentro de la placa del Coco. Entonces, como les digo, no hay un lugar de Costa Rica donde no tiemble, y por eso es importante estar preparados. La sismicidad no la podemos evitar, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ella, y quisiera agradecerles la atención a ustedes por este rato que me dedicaron.